Muchos campeones han dicho que llegar a lo más alto provoca un vacío inmenso. Una sensación difícil de explicar que aparece después de la victoria. Es el vértigo de estar en la cumbre, de llegar a la cima y sentirse tan pequeño y tan lejos del comienzo. Es en este lugar que necesitas mirar hacia atrás y poco a poco empiezas a ver que todo ha valido la pena, que allá, a lo lejos, está el verdadero espíritu del triunfo. Esa esencia inspiradora que hace que el viaje empiece a cobrar sentido. Mira, Rancagua a principios del siglo XX estaban pasando cosas muy importantes. Ya en 1906 se instala la PRE en Granero, parte de la mina del Teniente, la parte industrial de la mina del Teniente, porque antes había trabajado mucho, y en 1910 ya se instala en Rancagua. Entonces ahí ya Rancagua cambia, pero fundamentalmente. Llegan 8.000 personas a Rancagua que vienen de lejanas latitudes a trabajar el mineral. Entonces, bueno, se llena Rancagua, decae mucho, se llena de prostíbulos, de garitos. A principios del siglo XX, Rancagua recibía expectante la llegada de los inversionistas norteamericanos, quienes explotarían la mina El Teniente bajo el nombre de la Braden Cooper. Además, la ciudad daba un gran paso en su desarrollo urbanístico al autorizarse un sistema de tranvías que pasaría por las calles más importantes de la ciudad. Y junto con eso, por esas mismas calles, aún de tierra en muchos lugares, se comenzaba a hablar de fútbol, de un deporte que llegaría para quedarse como si esta fuera su casa. Llegó en 1908 cuando un grupo de entusiastas por el fútbol que ya habían escuchado hablar o pichangueaban seguramente, se juntaron en la plaza de Rancagua, se juntaron y crearon el Rancagua Fútbol Club. El Club Rancagua, conformado principalmente con muchas personas que eran autoridades aquí en la ciudad, una ciudad que era muy pequeña, logra crear una institución interesantísima, pero no tenía competidores en la ciudad. Pero ellos crearon la iniciativa de fundar una asociación de fútbol de Rancagua, que al final logran en 1915. No había población que no tuviera su club y bueno, o sea, la población completa vibraba con su equipo y lo acompañaba a los campeonatos de los barrios. Los campeonatos de los barrios llegan a tener más de 100 clubes en sus listas. Era imperdible que fuera, había todos los partidos. Yo estaba detrás del arco poniente, me ponía siempre ahí, para que los jugadores ver cuando entraban a la cancha. Rancagua y sus alrededores comenzaron a vivir un veloz e interesante auge con la minería. Se estaba habitando la recién construida ciudad de Sewell, el tranvía trazaba sus primeras líneas y casi conjuntamente comenzaba a brotar una pasión desconocida, una pasión con un brillo que no tardaría en iluminar a toda la ciudad. Siempre mi afición estuvo vinculada con el fútbol. Y me llamó mucho la atención un montón de tópicos que estaban dentro del fútbol, que el cual tuve la iniciativa de querer descubrir. Y en una de esas búsquedas encontré personas que estuvieron ligadas con instituciones formadoras del Club O'Higgins. Y entre ellas me encontré con algunos personajes que habían sido hinchas acérrimos de la América de Rancagua. Y en esa instancia, en ese momento, me empecé a impregnar un poco de la pasión con la que me hablaban de esa institución. Y empecé a buscar fotografías, a buscar información, a buscar tópicos, hasta que de repente me empecé a encontrar con una historia que me encontré muy fascinante. Yo nací colocolino, llegué a Rancagua el año 46 a trabajar con 18 años encima y un amigo, Manuel Riquelme, que era presidente del Club Deportes América, me invitó
a hacerme socio de la América. Así me hice americano y no tengo la pasión tan encendida como el americano, como rancagüino, neto. El América mismo, como club, era un Colo-Colo de Rancagua. Y se arrastraba con todos los más populares de Rancagua. Tenía un embrujo especial porque se juntaba toda la gente y Rancagua, esa época, como asiento minero, era una ciudad bohemia y el club era un poco bohemio, vividor, amigo de sus amigos, era un club especial. Llegaba la década del 30 y el América dominaba sin contratiempos el fútbol en toda la región. Pero su supremacía pronto se comenzaría a poner a prueba. Había un clásico en Rancagua entre América e Instituto que trascendía de la ciudad hacia afuera. El Instituto O'Higgins era el principal centro de estudios, lo es todavía, de la ciudad. El América era el club absolutamente popular. Era el pueblo, digamos, lo seguían miles de personas. Bueno, el instituto representaba a la otra facción de la ciudad, pues, a la gente un poquito más adinerada, a la gente más aristócrata de la ciudad. Tenía socios un poco más elegantes, digamos. Y el instituto se transformó, obviamente, por una lucha entre el pueblo y la aristocracia, se transforma en el gran archirrival de la América. Y esos clásicos eran, fervorosos. O sea, se llenaba la cancha Alameda. Había una emisora muy popular en esa época, que todavía está, la Radio Rancagua, que transmitía partidos, y yo desde Wynn, donde vivía, escuchaba los clásicos de esa época, de los 30 y tantos, pero eran tremendos. Mientras en Chile el fútbol ya tomaba vuelo a velocidad crucero, donde en 1949 llegaban figuras mundiales como el internacional argentino José Manuel Moreno, en Rancagua comenzaba a florecer el deseo de verse en primera división, de codearse oficialmente con los grandes. El América Vox Populi ya se había transformado en un equipo conocido, sobre todo por la distancia que teníamos tan cercana con Santiago. Entonces los grandes equipos de Santiago venían a hacer sus pretemporadas acá a la ciudad, dada la cercanía en el fondo, y siempre pedían jugar contra el América, obviamente, que se supone que era el equipo más representativo. En 1952, la Asociación Central de Fútbol anuncia la creación de la segunda división que permitirá el ascenso al fútbol profesional. Entre los fundadores están equipos como Palestino, Trasandino, Rangers y el América de Rancagua. Pero el instituto, el viejo rival del América, no quería quedarse atrás por conseguir el gran sueño de la ciudad. Cuando Instituto se da cuenta de que el América empieza a participar en un torneo tan importante como ese, empieza a potenciar su institución y su equipo, buscando armas, obviamente, y fusionándose con otra institución de acá de la ciudad para formar un gran equipo, un gran conglomerado. Tradicionalmente el América estaba peleando títulos, ¿eh? Y O'Higgins, el Instituto O'Higgins andaba por ahí abajo, pero primero estaba el América. El O'Higgins se fusiona con el Deportivo Braden, que militaba en la Asociación Rancagua, que era de la Braden de esa época. Se fusionan y conforman un equipo bastante bueno, yo me acuerdo, hay que ser bien objetivo. El América no tuvo la posibilidad de ganarle a ese gran equipo, era muy fuerte, de hecho lograron conseguirse algunos jugadores de algunos equipos importantes de Santiago, de hecho vino un refuerzo de Palestino en aquellos años para Instituto. Consiguió el título en forma temprana y lo hizo con un equipo muy bien conformado que fue capaz de, en ese entonces, convertirse en la base de los O'Higgins que venía a continuación.
La campaña del América tendió a configurar un escenario más complejo para los Higgins Brethren porque desplegó una campaña sorprendente para entonces y llegó al segundo lugar. Y al ser segundo, hizo en definitiva llevar a cabo toda esta modificación que propició la federación. Rancagua dominó el campeonato de segunda división en 1954, logrando clasificar a 2 clubes al fútbol profesional. Pero la Asociación Central tenía algo que decir. La ordenanza era o subía una o volvían al amateurismo. A través de esa ordenanza obviamente empezaron las presiones sociales y las presiones políticas. Tener a Colo-Colo acá en Rancagua, te fijas tener a la Universidad de Chile, a Audax Italiano, te fijas a la Unión Española. Desde noviembre del año 1954, un solo tema se tomó las calles de la ciudad. La noticia de la fusión era la conversación obligada en cada sector de Rancagua. Fue una verdadera teleserie. En los medios locales, en particular el diario El Rancagüino, informaba periódicamente de una seguidilla de hechos, con pugnas también de nivel político de la comunidad. Los clubes legítimamente pensaban que la forma de persistir, de continuar en el fútbol profesional era a través de la singularidad. La popularidad la tenía la América. El poder, el derecho lo había ganado el instituto. Renunciaron a sus camisetas, renunciaron a sus emblemas, fueron generosos con sus instalaciones, tuvieron que ceder su sede en el caso de los Higgins Brethren, por ejemplo. Entonces, es indudable que alcanzar una fusión como la que se logró en el año 55 no hubiese sido posible si no existía la disponibilidad de estos dirigentes. Al final se impuso el criterio de Santiago porque les dijo, o sube, o forman un club, o no hay ascenso para Rancagua. Finalmente, el 7 de abril de 1955, tras una firma y un apretón de manos, se sellaba el comienzo de una historia y el fin de otra, que acompañó los sueños de Rancagua por casi 40 años. Cuando se hizo la fusión fue un parto, pero muy largo y doloroso. Incluso hasta el día de hoy, ya que han pasado ¿cuántos años? Los americanos, todavía hay americanos que se enojan con el Higgins. Frente a la indecisión de poder determinar un presidente que fuese democrático, que fuese escogido en forma democrática, las votaciones indudablemente que siempre terminaban en igualdad, terminaban empatadas. Entonces, lo que hace allí Carlos Dittborn, dirigente importante de la Asociación Central en ese entonces, es dirimirlo vía una moneda. Y en ese entonces el que resulta electo es Francisco Raksevich. La conformación de la nueva institución era O'Higgins Brethren. El patrimonio era todo de O'Higgins Brethren. Habían 3 o 4 jugadores que eran del América solamente. Entonces los dirigentes y los directivos dijeron, lamentablemente nos desligamos de esta nueva institución, pero ya el nuevo estatuto estipulaba de que las instituciones que conformaron el O'Higgins de Rancagua no podían volver a funcionar de forma independiente. Por ende se estipula que el América había dejado de existir. Pienso yo que se hizo bien en la fusión. Seguramente aquellos americanos no van a estar de acuerdo conmigo, los que nacieron con el América. Yo creo que en este momento estaría el O'Higgins Brethren en lugar de O'Higgins y el América. Todos pensaban que la América había desaparecido. La América no ha desaparecido, está todavía en los grupitos de personas que se juntan todavía en la plaza de Rancagua, examericanos. En la calle San Martín, tan tradicional en Rancagua, todavía se juntan americanos ahí hablando de las epopeyas del club, ¿te fijas? Y el motivo de su junta es hablar acerca de la época gloriosa del club. Y nos contaban las historias. De hecho, yo después me encontraba con gente que había sido jugador. América siempre era primero, segundo en las competencias, era equipo popular por excelencia. Y ahí empecé yo, por lo menos, a hacer recuerdo, porque yo quería ser el segundo Cabezón Busto. Y ese amor por el América era pero incondicional, sí, era un amor que más que por un equipo, era como toda su vida. Y como decía mi hermano, estaba involucrada toda la familia.
¿Cuántas cosas deben pasar para que la historia siga el camino que tenía escrito? ¿Cuántos mitos, leyendas, héroes deben quedar en el camino para impulsar una historia aún más grande? Él es Gabriel Aros Mansor, periodista rancagüino, reconocido por ser el que más ha seguido profesionalmente a O'Higgins, acompañándolo por más de 30 años y como hincha desde toda su vida. Hincha uno se hace del momento en que sabe, por ejemplo, que en los recreos, en los colegios, se armaba una pichanga entre los que eran adictos a los O'Higgins y los que eran adictos al Colo-Colo. Y de ahí comienza esa especie de rivalidad, ¿no es cierto?, desde la época del colegio. La vida de Gabriel comenzó casi conjuntamente con la de O'Higgins, en un periodo romántico, donde este recién nacido club no tuvo inconvenientes para motivar a la nueva ciudad que soñaba con ideales de grandeza. Yo conocí personas que seguían a los O'Higgins por todo Chile, para arrendar una micro y para donde fuera los O'Higgins para allá partían. Y nosotros lo seguíamos porque nos hicimos hinchas de O'Higgins. Íbamos de La Serena a Temuco, que en ese tiempo eran distancias eran más largas que las que sentimos hoy día, ¿no es cierto? O'Higgins irrumpió con fuerza en el fútbol profesional. Insinuó pelear con los más grandes de los primeros años, pero en 1963 se enfrentó al primer golpe de su joven existencia. Había tenido años dispares, con una campaña muy buena, por ejemplo, en el año 59, y luego entra en una dificultad económica importante que lo lleva al descenso en el año 63. Entonces, evidentemente que fue una decepción, pero como ocurrió posteriormente en la historia, fue la oportunidad para retomar fuerzas. El joven O'Higgins enfrentaba su primer gran desafío y necesitaba de algo que le hiciera renovar rápidamente la fe en sí mismo y de la ciudad. Y justo en el momento más indicado, llegó un Salvador que escribiría su propia historia. Los dirigentes de O'Higgins quisieron hacerle una prueba al jugador, pero ya en los primeros contactos con la pelota dijeron ya, contrato, hay que firmarle contrato cuanto antes. Se habla que era un malabarista con la pelota. Era un jugador para el público y para el equipo. Representa el mito, por sobre todo. Es difícil que llegue otro argentino como él. La presencia de Mario Desiderio logró reencantar y encantar a muchos muchachos y a mucha gente acá en Rancagua. Mario Desiderio representa el fútbol clásico, el fútbol de la gambeta, el fútbol vinculado con la capacidad técnica por sobre todo. Venía de actuar en el fútbol italiano y jugadores de aquella época de O'Higgins, como era Rodríguez y Bairo, recomendaron su contratación e inmediatamente se convirtió en un ídolo. Figura de O'Higgins en esa época era un equipito chiquito, recién integrándose a la liga profesional. Y Mario dejó embobado a todos los hinchas, a los equipos contrarios, a uno mismo cuando lo marcaba, uno y jugaba con la media abajo, más decía. Entonces uno de repente decía, ¿cómo habrá sido cuando era más joven? Representa no solo la capacidad futbolística, sino que es la unión entre el O'Higgins antiguo, el de nuestros abuelos, el de nuestros padres, con el de las nuevas generaciones. Y seguramente eso, su condición de figura, lo va refrendando a partir de su misticismo como jugador también. O'Higgins siguió avanzando en su historia mezclando penas y triunfos, sueños y frustraciones. Había pasado la mayoría de edad, pero su primer ímpetu juvenil y su esencia soñadora lo seguirían acompañando por décadas, al igual que los golpes a los que comenzó a acostumbrarse. El primer descenso lo tiene en el año 1963, después desciende el año 1975, después desciende el año 85 y después cae en el año 1996. En cada década O'Higgins tenía un descenso. Se da esta dualidad de malos resultados, malas conducciones administrativas incluso, y posteriormente se da este sueño, esta añoranza de tener un equipo que efectivamente
salga campeón. En los 80s y 90s, O'Higgins siguió consolidando su presencia en el fútbol nacional. Vio pasar grandes jugadores que se convirtieron en ídolos. Consiguió campañas inolvidables en momentos de crisis económica, pero lamentablemente ese camino, el de las carencias y problemas directivos, se tomó el club a comienzos del nuevo siglo. Trabajé en O'Higgins 55 años. De los 17 años que entré a trabajar a O'Higgins, hasta 6, 7 meses de sueldo los debían. Navidades sin ni un 20 algunos. Los meses para O'Higgins, la verdad es que no tenían 30 días. Y los jugadores nunca cobraron dentro del mes y nunca podían cobrar su sueldo completo. Si uno era razonable en los acontecimientos, debía entender que el club no tenía un año más de funcionamiento. Era bajar la cortina nomás porque no había apoyo de ninguna índole. Y se veía prácticamente de que O'Higgins tenía que desaparecer definitivamente. Hasta cuando aparece el grupo de Ricardo Aumor para llegar a hacerse cargo con la Sociedad Anónima Cálculo Deportivo. Lo que se hizo el primer año fue echar a andar el club, pagar las deudas, y el segundo año ya empezamos a trabajar y a planificar lo que sería el futuro del club. La Sociedad Anónima apareció con la ayuda necesaria en el momento más complicado. Ahora O'Higgins tenía nuevas fuerzas. Podía volver a pelear como su hinchada siempre lo había soñado. Había mucha confianza dentro del cuerpo técnico y todo aquello. Esa era la oportunidad en su historia de O'Higgins conseguir un título. El plantel nunca pudo recuperarse de aquella caída. La confirmación de todo lo que había ocurrido anteriormente, de estar cerca de los dolores, de que esta institución era precisamente una conjunción de sueños, pero también de lamentos. No había caso que el fútbol nos golpeara tan fuerte como en esa tarde. Bueno, yo creo que fue una verdadera puñalada. No solamente lo sentimos nosotros, lo que integramos los medios de comunicación y seguimos habitualmente O'Higgins, sino que también lo sintió el plantel. El amanecer trae esperanzas, el comienzo de un nuevo día. La primera respiración, el primer aliento dan la energía necesaria para seguir luchando. Tienes certeza de que estás vivo y puedes pelear. Lo que no sabes es cómo terminará ese día. Ese día nos avisó un amigo, Sebastián, que ahora es el de tanto cariño, es mi compadre, y nos vino a buscar con mi papá y nos fuimos inmediatamente a Concepción. Aquella noche de febrero en Talcahuano fue un partido que comenzó a eso de las 10 de la noche. Esa vez O'Higgins hizo una brillante presentación, hizo un gran partido.
quizás uno de los mejores en la era de Berizzo. Muchos de esos chicos nosotros los vimos cuando estábamos calentando, que estaban atrás. Habíamos llegado a la autopista Litata, como vemos que uno de esos vehículos que transportaba hinchas toma un desvío, precisamente el desvío a la muerte. Y nosotros después seguimos rumbo, ¿no es cierto?, hasta llegar a la ciudad de Chillán.